gracia y la paz de Dios esté con cada uno de nosotros en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua en hebreo y en español, Jesús. En el nombre de Jesús lo hemos conocido nosotros al Señor, pero bendito sea el Señor, que bueno, porque por el nombre de Jesús que los habían dado a conocer a nosotros, es que conocimos el verdadero nombre de el Señor Yeshua. Gracias al Señor. Hoy vamos a hablar, hermano, respecto, conociendo lo que el Señor dijo: todo pecado se le va a ser perdonado al ser humano, pero el que hable en mal del Espíritu Santo no se le será perdonado ni aquí ni en la otra vida. Vamos a estar hablando hoy de lo que dice el Señor, el pecado más grande que hay en las Escrituras, que tenemos que tener un gran cuidado para no cometerlo, hermano, ese pecado. Y vamos a ir a mirar por medio de la palabra en Mateo 12. Mateo 12 al 22. Vamos a ir a la palabra, hermano, rápidamente, en el nombre del Señor. Vamos a ver que aquellos religiosos estaban diciendo que el Señor, por medio del espíritu del diablo, era que hacía los milagros, era que realizaba los milagros. Pero, hermano, el Señor, Él es Dios. Él era el Todopoderoso, Él era el Creador de los cielos y de la tierra. Él, hermano, era el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado cuando hablamos respecto al Espíritu Santo del Señor. Y dice así la palabra en Mateo 12, 22. Vamos a ver cuál es el pecado más grande, cuál es la blasfemia que dijo el Señor, que no va a ser perdonado ni aquí ni en la otra vida. Amén. Amén. Dice: le llevaron entonces un varón con espíritu maligno que era mudo y ciego, y lo sanó, de modo que el que había sido mudo y ciego hablaba y veía. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, oh Dios mío, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos has dado hoy este día, Señor, de poder, Señor bendito, escudriñar tus palabras, escudriñar tus escrituras, Señor, en una manera especial. Gracias, Señor, por este mensaje. Te pido, Señor, que tú te glorifiques, que te manifiestes, Señor bendito, porque tú hoy esta tarde lo vas a hablar, hoy esta tarde lo vas a enseñar, oh Dios mío, lo que nosotros tenemos que saber, porque la gente, Señor, ha estado mal enseñada, Señor, y por eso es que el pueblo, Señor, comete pecado a veces, Señor, pero en tu nombre te pedimos que hoy esta tarde los enseñes tú, oh Dios, cómo poder vivir, cómo poder caminar, cómo poder, oh Dios, guiarnos en tu palabra en una manera especial. Guía nuestro entendimiento, abre nuestros oídos espirituales, que podamos entender, Señor, en una manera especial, y nuestros ojos también ábrenos, Señor, para que podamos ver espiritualmente lo que tú lo quieres decir. Señor, tanto los que estamos en este lugar como los que van a estar mirando este video, Señor, ahí en YouTube, en Facebook, Señor, te pedimos, oh Dios, que tú te manifiestes y te glorifiques en una manera especial, Señor. Hoy vamos a hablar respecto, Padre Santo, del pecado más grande, Señor, que hay, oh Dios mío, que no será perdonado ni aquí ni en la otra vida, Señor. Te damos gracias, oh Dios mío, en el nombre del Señor Yeshua. Te damos gracias, Señor bendito. Amén y amén y amén. Siéntense, hermano, pueden sentarse en el nombre del Señor. Hermano, y es un privilegio porque el Señor nos ha permitido hoy esta tarde aclarar un poco, hermano, porque el Señor
aclaró y dijo: cualquier cosa que digan del Señor, de el Cristo, del Hijo de María, podía ser perdonado ese pecado, pero el que hablara de ese Rey de Reyes y Señor de Señores, ya glorificado, allí iba a haber condenación, allí iba a haber juicio, hermano. Y vamos a hablar hoy de eso, porque la gente piensa, hermano, que porque nosotros no mencionamos mucho al Espíritu Santo, dicen que nosotros estamos pecando. Pero yo quiero decirle una cosa, hermano: el Espíritu Santo es el mismo Señor. El Espíritu Santo es el mismo Yeshua, el mismo Jesús. Entonces, si Jesús vive en mi vida, ¿para qué lo voy a estar yo llamando? Si Él ya vive en mí, hermano. Si una persona entró a su casa y cuando ya entra a su casa, vea que usted no le dice: pasa adelante. No, porque ya está en su casa, sentado en la mesa. Entonces, hermano, al Señor igualmente, si el Señor está en su vida, si el Señor está en su corazón, usted no necesita estar diciéndole: Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, porque el Espíritu ya habita en usted. Entonces, hermano, sería una locura que usted estuviera llamando a alguien que ya está dentro de la casa, aún hasta ya sentado en la mesa con usted. Y eso es lo que la gente no puede entender. Eso es lo que la gente no puede entender. La gente, hermano, necesita la gente comprender cuando el Señor estaba hablando del pecado respecto a que no tenemos que hablar en mal del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesús, es el mismo Señor Yeshua convertido en ese Espíritu, hermano, y se le llama Santo. ¿Por qué? Porque no oiga bien, no se corrompe como nosotros, que nosotros a cualquier fiesta, allá vamos, a cualquier costumbre, la acostumbramos y la hacemos. O sea, hermano, que se le llama santo, porque aunque él fue hombre, dice, y fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Me entiende? O sea que él se apartaba a caminar lo más recto posible para dejarnos un ejemplo a que nosotros tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes nosotros. Y por eso se le llama santo, pero vamos a ir viendo poco a poco. Pero ¿por qué el Señor nos dio este ejemplo? Pudiéramos decir nosotros, hermano, el Señor sanó a este hombre, dice que era ciego y mudo, y el Señor lo sanó. Y todas las multitudes se maravillaban y decían: ¿no es este acaso el hijo de David? ¿No es este, posiblemente decían, no es este acaso el hijo de María, el hijo de José? ¿No es este? ¿Cómo es que él hace tantas cosas? ¿Cómo es que él está haciendo mirar a este ciego, está haciendo oír a este sordo, si no hemos encontrado hombre que lo haga? Pero ¿quién era el que estaba allí? Ahí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí estaba el que lo creó a usted y a mí. Y si lo creó a usted y a mí, Él sabe lo que tiene y Él le puede quitar las partes malas y le pone las partes buenas. Cuando estamos enfermos, Jesús, Yeshua, lo sana. Cuando estamos, hermano, estamos muertos en el pecado, Él los liberta, ¿sí o no? Entonces, hermano, Él es el que los hace libre, Él es el que los sana, Él es el que los liberta, Él es el que los hace sus hijos por medio
de su Santo Espíritu, hermano, que habita en nosotros. Entonces estaban aquellos hombres, hermano, estaba la multitud al mirado, pero los religiosos estaban enojados porque les estaban quitando la multitud de la que tenían ellos. Solamente ahí en ese lugar lo tenían, hermano, entretenido, como muchas iglesias que tienen a la gente entretenida, pero no les enseñan la palabra para que se vayan para el cielo. Las iglesias tienen que servir para prepararle una novia pura y santa al Señor, porque un día estaremos con el Señor si es que lo fuimos en santidad. Entonces, hermano, tenemos que buscar la manera. ¿Cuál es el propósito de las iglesias? Prepararle un pueblo dispuesto a servirle al Señor. Pero ¿qué era lo que decían los religiosos en el 24? Pero cuando los fariseos, estos eran unos religiosos, escucharon esto, dijeron: este no saca los espíritus malignos, sino por medio de el mismo Lucifer. ¿Cómo ve? El príncipe de las tinieblas. ¿Quién era el príncipe de las tinieblas? Era Lucifer. Entonces, hermano, ellos decían de que el Señor sacaba a los demonios por medio de Lucifer. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros hablamos, hermano, de las personas, cuando nosotros hablamos de las personas posiblemente que hacen los milagros. ¿Por qué? Porque nosotros decimos: bueno, pero este anda en pecado. Sí, pero el que está haciendo los milagros es el Dios Todopoderoso. El que está haciendo los milagros es el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el Señor dijo: y todo lo que pidieran en mi nombre, yo lo haré. Eso es lo que la gente no entiende. Eso es lo que la gente no entiende, hermano. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros decimos que aquellos, cuando nosotros, hermano, en verdad, como dice el Señor, por su fruto los conoceremos, hermano. Pero si está haciendo algo bueno y se le ve lo bueno, no podemos decir que viene del diablo, porque el diablo viene para matar, robar y destruir. Pero si está haciendo algo, hermano, en contra de lo que es del Señor, entonces sí viene de Lucifer. Pero entonces, hermano, el Señor estaba haciendo lo bueno. El Señor estaba tratando la manera de hacer lo mejor, lo bueno. Pero estos religiosos decían que esos milagros los hacía solamente porque tenía el espíritu del diablo. Y mire cómo dice el Señor, el 25: pero conociendo el Señor sus pensamientos, le dijo: todo reino dividido contra sí será dividido, y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanece en pie. Si Satanás saca a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues puede permanecer su reino? ¿Cómo ve usted, hermano? Entonces Satanás no puede hacer nada en contra de él mismo. Todo lo que él hace, lo hace a favor para él. Entonces, por eso le estaba diciendo al Señor: ustedes dicen que yo por Satanás sano a los enfermos, que yo por Satanás hago las cosas que hago. Pero déjeme decirle una cosa: Satanás no puede estar dividido a sí mismo. Pero si yo expulso los espíritus malignos por medio de Satanás, y luego dice el Señor: ¿de quién los expulsarán sus hijos? Así pues ellos serán sus jueces. Si por medio del Espíritu de Dios, dice, yo he hecho fuera los espíritus malignos, entonces
el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Era Dios el que se había acercado al ser humano. Era Dios el que estaba en el cuerpo humano del Señor, y en la humanidad no lo quería recibir al mismo Dios Todopoderoso. Era el creador de los cielos y de la tierra, el que estaba, hermano, en la tierra, sanando, libertando, abriendo los ojos a los ciegos y a los enfermos, los estaba curando. Entonces, hermano, el reino de los cielos, entonces le dice, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y como dice el Señor el 30, el que no está conmigo está contra mí. El que no está con el Señor está contra él. Y muchos en las iglesias dicen de que tienen al Señor y que adoran al Señor, pero el que no está 100% en el Señor, el que no está 100% en la doctrina del Señor, está en contra del Señor. Y mire cómo dice el 31. Por eso le digo, cualquier pecado, cualquier blasfemia será perdonado. Cualquier pecado le será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado a los hombres. ¿Cómo lo ve? Hay un pecado, hermano, grande. Hay un pecado. Podíamos hablar en contra del Hijo de María. Podíamos hablar en contra del cuerpo del Hijo de María, del que se llamaba enviado, pero no podíamos hablar del que se levantó de la tumba y se glorificó, hermano, y está sentado en el cielo en gloria, y que habita hoy en nosotros. Del cuerpo humano, porque iba a ser destruido, podíamos hablar en mal de él, pero menos del Cristo glorificado. Si estamos, hermano, en contra del Yeshua, Jesús, el glorificado, tenemos que tener cuidado, hermano, porque la gente no entiende que el Señor es el mismo. Mire cómo habla el 32. A todo el que pronuncia alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Cualquier palabra que se hablara en mal de ese hombre humano que anduvo en la tierra, hermano, sería perdonada. Pero todo el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en esta edad, ni en la otra venidera, ni en esta vida, ni en la otra vida venidera. Entonces, hermano, pero usted me está diciendo que el Espíritu Santo y el mismo Hijo del Hombre es el mismo, hermano. Claro que sí, pero el Hijo del Hombre era el cuerpo humanizado desde que entró al vientre de María hasta que murió. Era el Hijo del Hombre, era el Hijo de Dios, pero después que ya resucitó, después que Él resucitó, ya no se le llamaba Hijo de María, ya no se le llamaba Hijo del Hombre, ya no se le llamaba Hijo de Dios. Allí vino a tomar su cuerpo glorificado, a tomar el cuerpo como lo que Él es, espíritu. Él es espíritu. Por eso estuvimos viendo que Él pasaba las paredes, porque era espíritu. El Señor es espíritu, hermano. El Señor Jesús, Yeshua en hebreo, es espíritu. ¿Cómo, hermano Miguel? Si Jesús es el Hijo de María, bueno, Yeshua es el Hijo de María, sí, bueno. Lo que no puede entender el pueblo, que el Hijo de María ya no es el Hijo de María, fue el Hijo de María.
Además, María ya no existe. María está en los cielos con su Señor. Allá en los cielos con su Señor. María ya no está en la tierra. María está con su Señor allá. Con su Señor. Pero ¿cómo? Con el que ella misma parió. Sí, pero como hombre lo parió ella. Pero cuando el Señor murió y se levantó de la tumba, ya no era el hijo de ella, ya era el Rey, el Dios eterno de María. Ya no era el hijo de María, ya era el Dios de María. Ese niño que María había engendrado. Pero María era su madre, dijeron los hermanos. Sí, pero tanto María murió como el cuerpo de el Señor se acabó. Entonces ya no existe el Cristo, ya no existe el enviado, ya no existe el enviado, ya se acabó el enviado. Ahora lo tenemos como Rey de reyes y Señor de señores, reinando en los cielos en gloria y en la tierra también. Donde 2 o 3 congregados en su nombre estuvieron, ahí está Él en medio de nosotros. ¿Quién? Claro, pero por medio de su Santo Espíritu, no en el cuerpo que María parió. Y eso es lo que la gente no entiende. Eso es lo que el cristiano dice. Pero es que Jesús era el hijo de María. Sí, pero hay que explicarle al pueblo. El cuerpo era hijo de María, pero la esencia que estaba adentro de ese cuerpo era el Dios de María, era el creador de María. Así como usted lo ve. El que estaba en el cuerpo de ese niño era el Rey de María, era el Dios de María. Como hombre, sí era el Hijo de María, como hombre, pero como Dios era el creador de María. Bueno, hermano Miguel, ya me enloqueció, ya no sé ni por dónde voy. Bueno, ya los enredé. Y es que a los hermanos se les hace fácil. Se les hace fácil enredarse, hermano. Cuando usted le pide una clave, si le pide una salvadoreña y le dice, oye, ¿cómo se hacen las pupusas? Bueno, agarras masa y la comienzas tú ahí a mover, le echas poquita agua y comienzas y la haces como que vas a hacer una tortilla y luego después le pones el queso para quesadilla y luego ya después la cierras y ya comienzas a palmearla y ya la metes al fuego. Bueno, simple y sencillo. ¿Verdad que es simple y sencillo cuando le explican a uno? Pero cuando no le explican, primero mete el queso y después le echa la harina, hermano, y hace un revoltijo uno. Pues entonces la palabra del Señor es algo clara. La palabra del Señor es claro. El que nació en María era el Dios Todopoderoso. El que nació en María era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayer estuvimos hablando con el hermano que me anduvo ayudando aquí, otro hermano que va a otra iglesia, y le dije yo, pues la gente católica, le digo, la gente que va a la iglesia católica, le digo, ellos ven al Señor como el Dios, dicen, nació el niño Dios. ¿Quién va a nacer hoy para Navidad? Dice la gente que va a la iglesia católica. ¿Quién? El niño Dios. Y cuando ya fue el muchacho, el muchacho, ¿no? Dios. Y cuando ya llegó a los 33 años y medio, ya fue el hombre Dios, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué los que se llaman cristianos en la iglesia no lo aceptan como el único Dios todopoderoso? ¿Y por qué en la iglesia católica sí lo aceptan como Dios? ¿Y por qué aquí no? ¿Qué está pasando con el que se llama cristiano? O sea, nosotros vamos a ver para dónde, porque verdaderamente le voy a decir una cosa. Si ese niño era el niño Dios que había nacido, quiere decir que ese sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy y de siempre. Y por siempre. Ya no es hombre, pero ahora regresó
a ser espíritu como lo que Él es, como espíritu. Y entonces, hermano, eso fue lo que le dijo al Señor a estos hombres. Dice: todo el que pronunciare alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero todo el que hable contra el Espíritu, no al Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Por qué razón? Hermano, estaba hablando del mismo Señor. Estaba hablando del mismo, claro, pero ya glorificado. Estaba hablando del mismo Señor, pero glorificado. Y eso es lo que la gente necesita saber, necesita entender. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, ¿a quién nos referimos? Al mismo Señor Jesús, al mismo Yeshua, que le decimos nosotros en hebreo. Entonces, cuando le decimos el Hijo del Hombre, ¿a quién nos referimos? Al que vino, pero ya no está en ese cuerpo, ya está en el Espíritu. Y es que en el cuerpo no podía venir a Estados Unidos y a estar en Israel. Fíjese bien, en el cuerpo el Señor no podía estar aquí y estar en Israel. No podía estar aquí y podía estar en China. Por eso el Señor necesitaba regresar a estar en el Espíritu, para que donde 2 o 3 congregados en su nombre estuvieran, ahí estaría Él en medio de nosotros. ¿Por medio de qué? De su presencia. Hermano, el sol está tan lejos. Estábamos viendo la vez pasada que el sol, mire cómo gira el sol. Esta es la tierra, esta es la tierra. ¿Y sabe cómo gira el sol en la tierra? Mire, yo le voy a decir cómo corre. Fíjese bien, el sol cuando está, oiga bien, el sol está aquí. Cuando está aquí el sol, estamos nosotros aquí. Fíjese bien, está de mañana. Cuando el sol está aquí, este es el sol. Aquí de este lado, nosotros tenemos las 6 de la mañana. Cuando el sol se viene y gira para este lado y está el sol aquí, nosotros tenemos las 6 de la tarde. ¿Cómo ve? ¿Para dónde cree que gira el sol? El sol gira para este lado. Cuando nosotros tenemos las 6 de la tarde allá, el Señor está alumbrando a Siria. Fíjense qué tremendo. O sea que a lo que nosotros tenemos las 6 de la tarde, el sol está aquí y está alumbrando a Siria, está alumbrando a Israel, está alumbrando, hermano, a todos los continentes europeos para allá. Pero nosotros estamos en la noche, y eso es lo que la gente no entiende. Entonces, cuando el sol gira y el sol va aquí, cuando ya llega otra vez aquí el sol, ya tenemos nosotros las 6 de la mañana y ya tenemos de día nosotros. Mire qué bonito. O sea que el sol gira a este lado, el sol gira así de la tierra. Cuando nosotros, hermanos, está el sol aquí, tenemos las 6 de la tarde nosotros en la otra esquina. ¿Me entiende? Y cuando nosotros está el sol aquí, nosotros tenemos las 6 de la mañana aquí. Pero qué tan lejos está el sol. Pero vea que bien podemos sentir sus rayos y los acarician sus rayos y salimos a agarrar un poco de sol. Pero mire qué tantas millas está el sol y podemos sentir su calor, ¿verdad que sí? ¿Cuánto podemos decir nosotros? ¿Qué tan lejos está el trono del Señor? Pero desde allá su presencia se hace sentir, porque yo la pude sentir hoy esta tarde. Amén. Pero si allá también en China están adorando al Señor, también el Señor se hace sentir allá.
pero en El Salvador, pero en México, pero en Venezuela, pero en Panamá, pero en Costa Rica, pero allá en Canadá están alabando al Señor. El Señor allá se hace sentir. Porque el Señor está en todo lugar. Porque Él es espíritu. Por eso dijo el Señor, decía David, ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? Si debajo del mar, como los que andan, hermano, allá los soldados, debajo del mar, allá donde andan los soldados, allá está el Señor. Y si a los cielos iremos, allá está el Señor. Y si a la tierra estamos aquí, allá está el Señor. ¿A dónde huiremos de su presencia? ¿Cuál Señor? El Señor Jesús, que nosotros le decimos Jesús, pero que en hebreo se llama Yeshua. ¿Me entiende, hermano? Porque es necesario que nosotros los podamos conocer el nombre que es sobre todo nombre. Y ese es el nombre que es sobre todo nombre. Bueno, hermano Miguel, pero ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y esto es lo que la gente no entiende, hermano. No entiende la gente quién es el Espíritu Santo. Es otro diferente Dios. Es otra diferente manifestación. Es otro personaje que el mismo Señor Jesús. No, es el mismo Yeshua. Es el mismo. ¿Me entiende? Haga de cuenta, cuando usted era pequeño, era usted. Cuando usted era joven, era usted. Cuando usted se casó, era usted. Cuando usted llegó a viejito todo canoso, era usted. Cuando usted llegó a 90 años, era usted. O sea, no era otra personalidad. Era el mismo. Es el mismo. La misma persona. Con diferente tiempo, diríamos nosotros. El Señor, antes dice, como cantaba la hermana la alabanza, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Bueno, ese Espíritu que dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Y luego dijo, voy a hacer al hombre. Ese mismo Espíritu que hablaba era el mismo Señor Jesús, Yeshua. Fíjese bien. Pero cuando vino en el cuerpo humanizado, solo vino para venir a perdonar nuestros pecados y hacer un pacto nuevo con la humanidad. Hizo un pacto diferente del que les había dado al pueblo de Israel. Entonces, hermano, ahora que Él se fue y que está en su trono en gloria, regresó a ser el Espíritu que se movía sobre las aguas. No más que ahora habita en nuestro ser y podemos hablar con Él. No lo miramos, pero lo sentimos. No lo miramos, pero lo sana. No lo miramos, pero lo libra de los accidentes. No lo miramos, pero restauró el matrimonio nuestro. No lo miramos, pero lo sanó la enfermedad que teníamos de muerte. No lo miramos, pero cuando le clamamos, Él responde. No nos ha faltado nada, porque Él los ha proveído. Pero no lo vemos. No lo vemos, pero sí yo lo puedo sentir. Y cuando yo lo siento, es que Él me dice, yo estoy contigo, Miguel. Yo estoy contigo. El Señor me ha dicho que estará conmigo toda la vida hasta el fin del mundo. Ahora bien, ¿qué le he dicho yo al Señor? ¿Que voy a estar con Él toda la vida o que me voy a salir de Él, de su camino? ¿Me entiende? Porque nosotros tenemos que hacer un pacto, como el matrimonio. Nosotros decimos, ¿usted jura serle fiel a su esposa para toda la eternidad? Sí, dice.
Bueno, nosotros tenemos que hacer un pacto con el Señor. El Señor dijo, yo estaré con ustedes toda la vida hasta el fin del mundo. ¿Qué decimos nosotros? ¿Estamos de acuerdo a decir, yo estaré en mi Señor Jesús y Yeshua toda la vida que me quede? Amén. ¿Me entiende, hermano? Vamos a conocer quién es el Espíritu Santo y cómo se ha manifestado. La gente dice que el Espíritu Santo se derramó después que vino el día de Pentecostés. Es una mentira del diablo. ¿Me entiende? Mentira del diablo. Porque la gente dice que el Espíritu Santo vino cuando Jesús, oiga bien, se fue. Vino el Espíritu Santo. Jesús es el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces Él ha estado y estará siempre por toda la eternidad aquí en los aires. ¿Me entiende? Que tenía que venir una manifestación es otra cosa, pero ya vamos a ver, antes de que el Señor se fuera, vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo. Vamos en Lucas 2, 27. Santo Dios. El Espíritu siempre ha estado, hermano, trabajando con los hombres fieles a Dios. Por eso que dice, mantengámonos en santidad, porque si algo que al diablo no le gusta es santidad, rectitud delante de los ojos del Señor, porque sabe que en la rectitud ahí habita el Señor y Él le tiene miedo, el enemigo, a ese cuerpo que anda caminando en rectitud. Fíjense bien, la gente piensa que el Espíritu vino hasta después que Jesús fue llevado al cielo, pero el Espíritu siempre ha estado trabajando de una manera con los fieles. Bueno, hermano Miguel, pero dijo el Señor que lo iba a enviar. Bueno, pero eso ya era para toda la humanidad. ¿Me entiende? Sin hacer, como dijo aquel hermano, cuando vendría después de su sacrificio, ya entonces el Señor iba a tener un trato personal con toda la humanidad. Ahora, aunque fuéramos pecadores nosotros, podíamos decirle, Señor, perdónanos, y Él nos podía perdonar. Entonces, hermano, el Espíritu Santo antes se manifestaba solo con los hombres rectos, mujeres rectas, delante de la presencia del Señor. ¿Cómo? Bueno, se manifestó en Elizabeth, se manifestó en María, se manifestó en este hombre, mire, en Zacarías, se manifestó en este hombre que se llama Simeón. Bueno, Lucas 2:25. Había cierto varón en Jerusalén que tenía por nombre Simeón. Este era un varón recto y justo que esperaba la consolación de Israel. Aleluya. Y el Espíritu Santo estaba sobre de él. ¿Cómo ven? A ver, hermano. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Jesús. Pero ¿cómo, hermano Miguel? Que el Espíritu de Jesús, si Jesús todavía no había ido a la cruz a morir. Bueno, pero aparte de que Él era hombre, Él era el mismo Dios. Y eso es lo que la gente no puede entender. ¿Me entiende? Aparte de que el Señor era hombre, seguía siendo el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que la gente no entiende. ¿Y dónde lo encontramos, hermano Miguel? Lo encontramos, hermano, en Isaías 9:6. Váyanse a Isaías 9:6 y vamos a continuar. Isaías 9:6, ahí dice, a donde ese niño que se llama Jesús en español y Yeshua en hebreo, hermano, iba a ser, ¿cómo dice que le iba a poner ese niño? Padre eterno, consejero, Dios fuerte. ¿Sabe qué significa Dios fuerte? Dios todopoderoso.
Dios Todopoderoso. Isaías 9:6 dice que ese niño se iba a llamar Dios Todopoderoso. Entonces, aunque él andaría en la tierra como hombre, iba a ser el mismo Dios Todopoderoso. Pero es que el Señor no podía, hermano, dejar una parte. El Señor no podía, hermano. Él tenía que ser, si era Dios en el cielo, era Dios en la tierra. Y si es Dios en la tierra, Él es Dios sobre todo lo creado. Y entonces no podía dejar el Señor las cosas todas tiradas a la basura y Él hacerse, como dijo aquel, ¿me entiende? Sin tomar su poderío y sin tomar lo que Él era como el Dios Todopoderoso. Claro, cuando Él caminaba por las aguas, caminaba como Dios. Cuando Él sanaba, cuando Él perdonaba, perdonaba como Dios. Fíjese bien. Dice, estuve viendo yo la vez pasada en los científicos, en History Channel, y luego decían que se andaban poniendo unas cosas en los pies para ver cómo Jesús había caminado en el agua. Se ponían unas cosas y no entendían porque se hundían. Pero es que lo que no entienden, que un espíritu puede caminar en el agua. El Señor es espíritu. Él iba caminando en el agua y luego aquellos con miedo, un fantasma dijeron. No, le dijo, soy yo. ¿Quién, Señor? Yo soy. ¿Quién soy? El mismo Rey de Reyes. Entonces, hermano, y le dijo Pedro, Señor, si eres tú, a ver, voy a caminar ahí contigo. Sí, le dijo, venite. Y sí fue Pedro, se fue con él. Entonces, hermano, el Espíritu Santo ya estaba trabajando desde los tiempos antiguos, porque el Espíritu Santo es el mismo Señor. Es el mismo Señor. Entonces, eso es lo que la gente no puede entender. Vamos a ir, hermano, Apocalipsis 3:6. Mire, esto es lo que la gente no puede entender. El Señor ya está en el cielo como Espíritu Santo. Está en el cielo como el Santo. Y eso es lo que la gente no puede entender. Por eso es que la gente, hermano, lee el libro de los Salmos y lee Proverbios, pero no lee Apocalipsis. Por eso no entienden que el mismo Señor Jesús, Yeshua, es el mismo Dios Todopoderoso. Es el mismo Espíritu Santo. Mire, el que tenga oído, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo ve? Pero luego dice el 3:7, esto dice el santo, el verdadero. Si arriba en el 6 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y abajo dice en el 7, esto dice el santo. Póngalas en ringlera. ¿Cómo le va a llamar usted? Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Y quién es el mismo que está hablando? Jesús. Es el mismo Jesús, el mismo Yeshua, el que está hablando. Entonces, hermano, ¿por qué nosotros decimos que no es el Espíritu Santo, el Señor Jesús, si es el mismo? Pero es necesario. Pero el Señor dijo de que si hablaba alguien en contra del Hijo de María, no había problema. Pero si alguien hablaba de ese glorificado, entonces se la va a tener que ver con Él. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado. Hay mucha gente que dice, hermano, que no se está predicando la palabra aquí como debe de ser. Pero nosotros predicamos a Jesús. Nosotros predicamos a Yeshua,
al único Rey de gloria y poderoso Rey. Entonces, en 2 de Corintios 3:17, igualmente lo dice Pablo, les dice a los corintios y les quiere mostrar a los corintios. Pablo les quiere decir que el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesús, el mismo Yeshua. Y por eso le dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hay libertad, pero no para pecar, sino para servirle fielmente al Señor, hermano. Por eso es que nosotros somos libres para alabar y glorificar al Señor. Entonces, después que el Señor se fue para el cielo, Él mandó al Espíritu Santo. No, Él no mandó al Espíritu Santo. ¿Cómo? No, Él mismo vino. El mismo Señor vino por medio del Espíritu Santo. ¿Me entiende? El Espíritu Santo, Él no lo envió. Él es el Espíritu Santo que vino, pero ya en espíritu. Desde los cielos desciende su presencia para que nosotros podamos, hermano, sentirlo, platicar con Él como padres e hijos. Entonces, hermano, vamos a ver. Entonces, hermano Miguel, el Espíritu Santo no lo envió Jesús. No, no lo envió. ¿Cómo? Ay, hermano, ya me está como que ya me está. No, Él mismo es el Espíritu. Y desde allá, desde el cielo, que la gente no entiende, es Él. Fíjese bien, lo que no entiende la gente, fíjese bien, cuando el Señor dijo que Él enviaría al Espíritu Santo para acá, lo que no entiende la gente, que Él iba a estar en el trono, pero desde allá su presencia descendería hasta la tierra. ¿Me entiende? Eso es lo que la gente no logra entender. La gente piensa que el Señor está allá y luego viene como que usted avienta un papel y luego le dice al Espíritu, mira, te voy a enviar a ti para que andes en la tierra. Anda ahí en la tierra, allá te quedas, allá te quedas. Cuando te necesiten mis hijos, tú le vas a hacer los favores, ¿ok? No. O sea que la gente humanamente estoy hablando de los líderes, de los pastores. Tenemos el cerebro chiquito y no podemos entender de que el sol está a miles, quizás miles, millones o a saber cuántas millas. Fíjese bien, pero desde allá, vea que vienen los rayos del sol hasta donde estamos nosotros. O sea que lo que la gente no entiende, que el Señor está en su trono, pero tanto es su gloria, su majestad, que su poderío, hermano, su majestad que Él tiene, su gloria, su poder, desde allá su poder desciende hasta lo más profundo de la tierra, hasta lo más profundo de las aguas. Y eso es lo que la gente no puede entender. Bien difícil, porque estoy hablando de los pastores. Los pastores piensan ellos de que el Señor está en los cielos, Jehová pues, y mandó al Espíritu para la tierra y le dijo, hey, allá vas a andar, a lo alto de los árboles. Bueno, si alguien se sube a los aviones, también subiste ahí con ellos, y ahí vas a andar, pero no vas a poder tú venir para acá hasta que yo me traiga a la iglesia. O sea, pensamos, el cerebro lo tenemos nosotros tan pequeño que no podemos entender que cuando Él dice, les enviaré al Espíritu Santo, es que desde su trono iba a venir sus rayos, su presencia hasta donde esté el ser humano. ¿Podemos entender un poco lo que quiero decir? ¿Vea? O sea, que la gente lo hace
Incluso hasta dicen que es persona. ¿Y sabía usted que una persona es alguien que tiene cuerpo? Y si el Espíritu Santo tuviera cuerpo, no pudiera ir a todos lugares. Porque aquí lo tendríamos nosotros agarrado, amarrado, para que no se lo vaya para otro lado. ¿Me entiende? Eso es lo que la gente no puede entender. Que si fuera persona, usted lo amarraría y en su casa lo tendría. Porque sabe que él iría bien. Y aquí el pecado anduviera. No, si uno es listo. ¿Me entiende? Vamos a ver por qué. Porque vamos a ver por la palabra. Porque si no lo vemos por la palabra, no vamos a creer. Ustedes van a decir, es que el hermano Miguel dijo que Jesús no mandó al Espíritu Santo. No, yo dije que no lo mandó como algo que se manda. Esa presencia viene cuando nosotros le cantamos al Señor, su presencia desciende aquí en este lugar. ¿Me entiende, hermano? Es lo que la gente no puede entender. ¿Me entiende? Que el Espíritu Santo, nosotros decimos, pero es que aquí está el Espíritu Santo en estas cuatro paredes. No, el Espíritu Santo va en nosotros, se viene con nosotros a la casa del Señor y se va con nosotros. Bueno, si vamos al casino, no. Ahí el Espíritu Santo se queda en otro lado, ¿me entiende? Y dice, no, este loco que se meta, que le roben el billete. Y ya después cuando venga llorando, entonces ya le voy a dar una para que se le quite. ¿Me entiende? Vamos para allá. Juan 14. Fíjese bien, ya vamos a ver que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús. El Espíritu del Señor, Yeshua. Fíjese bien, si me aman, guarden mis mandamientos. Aquí va. Aquí es donde nosotros, todos los pastores, estamos torcidos. Fíjense bien, todos los pastores. Juan 14, 15 en 16. Miren, ya ve que el Señor iba a hincársele a Jehová, a interceder por el Espíritu Santo para que lo mande para la tierra. No, solamente fue un decir de él. ¿Me entiende? Y yo intercederé ante mi Padre y les dará otro ayudador para que esté para siempre con ustedes. ¿Ok? ¿A quién le estaba diciendo esa palabra? Porque hay que entender, hermano, esa palabra no nos la estaba diciendo a nosotros. Esa palabra se la estaba diciendo a sus discípulos que en verdad eran servidores de él. ¿Sí o no? Esa palabra no era para nosotros. Esa palabra era para sus discípulos del Señor. Para aquellos hombres que habían decidido servirle al Señor. Los que él había escogido. Entonces, hermano, como él ya se iba, él les estaba dando oiga bien, un ánimo. Les estaba diciendo, no se preocupen, yo me voy, pero les enviaré al Consolador. No se preocupen, pero estará con ustedes. Así como yo he estado con ustedes, así va a estar con ustedes también. Bueno, pero estaba hablando del mismo. Oye, pero el Señor hablaba como que era loco. No, los locos somos nosotros que no entendemos la palabra del Señor. ¿Me entiende? Y vamos para allá. Fíjense bien. Para que esté para siempre con ustedes. Bueno, pero si anda en pecado el cristiano, si anda en pecado, ¿cómo va a estar el Espíritu Santo en uno? ¿Verdad que no? Él estaba hablando a los fieles que eran sus servidores del Señor, que eran aquellos hombres que estaban ya preparados para continuar el ministerio. Porque en esto que él estaba diciendo, él ya estaba ya casi para
para partir. Ya el tiempo se le estaba agotando, ¿me entiende? El tiempo ya se le estaba yendo al Señor, ya casi iba a ir a la cruz. Entonces les estaba dando ánimo, 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 para que aquellos no se acobardaran, para que aquellos le echaran ganas. Como cuando alguien le dice el mayordomo a uno, no te preocupes, estás viendo si le pagan por un centavito, eso de deshilar la ropa, ¿cómo se llama? De las costuras, pero que con una tijera para cortarle el hilo, esas cosas, y luego cuando ve un trailer de esos grandes, híjole, hasta se asusta uno, y le dice el de la costura ahí, el chino, no preocupéis, yo enviaré otro, para que ayude a ti. Bueno, entonces ya cuando le está diciendo eso, usted ya siente ánimo, ¿no? Usted dice, wow, pero ese gran trailón, ¿cómo lo voy a hacer yo? Y luego si el chino le dice que por 20 pesos, ese gran trailón, óigame, pero ya cuando le dice que va a traer otros, ya se alegra usted, dice, bueno, 20 pesos que traigo unos 100 el chino más a que me ayude, pues no hay problema. Entonces lo que estaba haciendo el Señor era ánimo, 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 ánimo a sus seguidores, hermano. No a nosotros, a sus seguidores. Y eso es lo que la gente no logra entender. Estamos hablando de los líderes. Los hermanos, ellos aprenden lo que el líder dice. Esto no era para nosotros. Esto era para los apóstoles del Señor. Porque él ya estaba para partir. ¿Me entiende? Y él les estaba dejando ánimo, ánimo. Mire cómo dice el Señor. Vamos al 15 otra vez, para que usted vea que eran los apóstoles. 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, ¿eran los discípulos o era para nosotros? No, era para los discípulos. Por eso les estaba diciendo que guardaran todo lo que el Señor les había ordenado. Entonces, hermano, mire cómo dice la palabra. Y yo intercederé ante mi Padre y le dará otro ayudador para que esté para siempre con ustedes. Ahora bien, vamos al 17. Al Espíritu de verdad. Y allí me voy a parar. ¿Hay coma o no hay coma? ¿Ah? Pues yo le voy a decir una cosa. Cada vez que haga coma, haga usted y piense. Aquí el Señor me está diciendo, piensa, Miguel. Piensa. Alto. Alto. Entonces, esto es lo que la gente no hace. La gente lee la Biblia. Hay gente que dice que ya la leyó 7 veces, 8 veces, 9 veces, pero eso es mentira. Porque si ya lo hubiera leído 9 veces, ya fuera una persona que ya hubiera ganado al menos 1000 personas. ¿Me entiende? Es que la Biblia no es de que usted la lea. La Biblia es de que usted, fíjese bien, se la coma, pero que se vea fruto de que en verdad esta vitamina le está haciendo efecto. Porque una persona puede leer la Biblia toda su vida, pero si usted ve que es el puro diablo, óigame, si hasta los brujos leen la Biblia, entonces quiere decir que no es de leerla, sino de aplicarla, entenderla y aplicarla para el beneficio de nosotros. ¿Me entiende? Bueno, no el beneficio humano, sino el beneficio que el Señor quiere que se logre. ¿Cómo dice, hermano? El Espíritu de verdad. Pero para entender tenemos que regresarlos otra vez. Vea que cuando alguien va a hacer una casa, se van los planos. Y eso es lo que la gente no entiende. Los planos. Y el plano está en el 16. Fíjense bien. Yo intercederé ante mi Padre y les dará otro
ayudador para que esté para siempre con ustedes, al Espíritu de verdad. Hasta ahí se termina el renglón. ¿Me entiende? Hasta ahí se termina el renglón. Entonces, ¿quién es el que va a estar con nosotros? El Espíritu del que estaba hablando. ¿Y quién es el que estaba hablando? El mismo Señor Jesús, el mismo Yeshua. Entonces, hermano, ¿cómo es que va a ser otro? ¿Me entiende? Lo que la gente no entiende, que cuando Él dice que lo enviará, es porque Él ya está. ¿Cuánto dijeron que estaba el sol? 90 millones de millas. Bueno, le vamos a poner 90 millones. Fíjate bien. Y el sol lo crió el Señor. ¿Cómo será el Señor de grande? Si el sol lo creó Él, el Señor, y lo creó en reflejo de su majestad de Él. O sea, fíjese bien, usted no puede mirar a Dios, pero sí lo puede sentir. ¿Me entiende? Bueno, pero no puede estar frente a Él, con toda su gloria a Él, porque lo mata. Usted no puede estar frente al sol, cerquita. Si tan solo, hermano, el sol bajara poquito, me derrito como un cacao, como un chocolate yo. ¿Ah? Si de por sí, mire cómo quedé. Y este con no hay cuántas millas, dice el hermano. Imagínese si ya hubiera bajado un poquito más. Haga de cuenta un sneaker en el sol. ¿Cómo ve? Hermano, es que nosotros no entendemos que el Señor es tan grande, pero su poderío es tan poderoso que puede, hermano, estar en todo lugar. Su rayo del Espíritu, su presencia está en todo lugar. Como estábamos hablando la vez pasada, cuando yo comencé al Señor, decía yo, bueno, porque el Señor dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está Él. Y yo, ¿qué, Señor? Pero me decía el Señor, pero es que yo y tú somos 2, Miguel. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo, Señor? Pero no dice que yo y tú somos 1. Sí, pero para que tú entiendas, tú y yo somos 2. Ya con el hermano César, ya son 3. Pero yo hasta quería ir atrás al hermano Lalo para que también ya fuéramos 3. No. Nosotros, solos, y el Señor, hacemos 2. Está la cabeza y está el cuerpo allí. Somos 2 en el Señor. Y como dice, hermano, el Espíritu de verdad. ¿El Espíritu de quién dice que va a venir? ¿Al Espíritu de quién le vamos a llamar el Consolador? ¿El que los consuela? Al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor. Jesús, Yeshua, ese Espíritu es el que está en mi ser, a quien el mundo no puede recibir porque no le ha visto ni le ha conocido, pero ustedes lo conocen porque habita con ustedes y estará con ustedes. Vaya, ¿cómo ven? Aquí el Señor me dejó el Señor, hermano, verdaderamente confundido. ¿Cómo? Dice que los va a enviar el Espíritu Santo, pero luego en el 17 dice, el mundo no lo conoce, pero ustedes, les dice a sus discípulos, oiga bien cómo les dice, pero ustedes lo conocen, porque habita con ustedes y estará con ustedes. Vaya, o sea que antes de que el Señor se fuera, ya el Espíritu Santo estaba en los apóstoles. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo es que iba a venir el Espíritu para acá si Él ya estaba aquí, el Señor? Y como dice el otro, el 18, mire, hermano, mucha gente no acepta al Señor como Padre, al mismo Señor Jesús como Padre.
Como dice, no los dejaré huérfanos. ¿Quién es el que deja huérfano? ¿Papá o mamá? ¿Verdad que sí? ¿Papá o mamá? Diría un hermano de uno decirle a uno, no te dejaré huérfano, hermano. ¿Verdad que esa palabra no va con ningún hermano? Esa palabra va solamente con el padre o la madre de uno, ¿verdad? Bueno, mire cómo dice el Señor. No los dejaré huérfanos, sino que dentro de poco vendré a ustedes. Así dice mi Biblia. ¿Cómo dice la Biblia de ustedes? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vaya, dice, en la Biblia mía dice mejor. No los dejaré huérfanos, sino que dentro de poco vendré a ustedes otra vez. Vendré a ustedes. Claro, claro. Pues él iba a regresar. ¿Cómo los iba a dejar huérfanos? Si él era el Padre nuestro. ¿Me entiende? Él era el Padre cuando estaba en su trono. Era el Padre cuando vino a la tierra como hombre igual. Por eso le decía a las mujeres y a los hombres, tus pecados te son perdonados, hija. Tus pecados te son perdonados, hijo mío. ¿Cómo ve? Entonces lo trataba como hijo, sí, porque era hijo. Pero como si era un viejito y él era un joven, ¿cómo le llamaba hijos? Bueno, espiritualmente eran hijos de él porque él los había creado. Era Dios encarnado en el cuerpo humano, hermano. Y entonces, ¿cómo dice el 19? Y el mundo no me verá, pero ustedes me veréis, porque yo vivo, también ustedes viven. En aquel día comprenderán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Vaya, ¿quién habita en mí? El Jesús, Yeshua. Él habita en mí. Entonces, hermano, ¿cómo dicen que es otro espíritu separado del Señor? ¿Qué es alguien separado del Señor? ¿Qué es la tercera persona de la Trinidad? En primer lugar, Dios no es trino. ¿Me entiende? Trino. Si el espíritu fuera un hombre, Dios fuera otro cuerpo y Jesús tuviera otro cuerpo. Si los tres tuvieran cuerpo, dijéramos tres. Trino. Pero el espíritu, Dios es espíritu. Y si ese espíritu es como el viento, que no lo ve, pero lo siente. Entonces, hermano, el viento está en todo lugar. El Señor está en todo lugar. Entonces, quiere decir que el viento no tiene cuerpo. No. Pero yo no le puedo llamar persona porque lo siento. No. Se siente el frío, se siente el viento, pero no le puedo llamar persona porque no es persona. ¿Me entiende? No tiene un cuerpo humano. Entonces Dios, hermano, es igual. Vamos, hermano, al 14:26. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que cuando alguien va a aceptar al Señor, se le dice, mire, repite estas palabras. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Entra a mi corazón, perdona mis pecados, Señor. Sé que viniste y moriste por mí, Señor, en esa cruz, pero por esa muerte hoy tengo vida. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida y gracias por recibirme como tu hija, como tu hijo, Señor Yeshua. Amén. Mire cómo dice, hermano, el 26, Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les había dicho. ¿Por qué dice que el Padre
iba a enviar el Espíritu Santo, porque Él se iba a referir en su nombre. Entonces, como se iba a referir en su nombre, porque no podía decir el Señor así: cuando venga el Espíritu Santo en mi nombre, no, pero quería dejarlos a saber de que el Espíritu Santo está trabajando en el mismo nombre que el Señor tenía en la tierra humana. Yeshua en hebreo, y en español le pusieron Jesús. Vamos al 15:26, hermano. ¿Quién enviará el Consolador? El Padre. El 26, 15:26, vamos a ver que el mismo Señor lo enviará, el mismo Jesús. Pero cuando venga el ayudador, a quien yo enviaré del Padre, al Espíritu de verdad, al Espíritu de Cristo, que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Si le puse así el Espíritu de Cristo, para que nosotros miremos que quién fue el que dijo la verdad. Fue Él. O sea, que el Espíritu de verdad es el Espíritu del Señor. Jesús, Yeshua, es el mismo. ¿Quién dijo que era la verdad? Entonces, Él es la verdad. ¿Quién es la verdad en la Biblia? Dios. Y Él se llamó como la verdad. Bueno, vamos ahora al 16:7. Aquí es donde la gente no entiende, hermano, no entiende porque un hombre no puede estar en el mismo lugar. Tenía que regresar a ser espíritu. Por eso el Señor les daba consuelo a sus apóstoles y les decía: pero les digo la verdad, les conviene, les decía el Señor a sus apóstoles, les conviene. Fíjense bien, es conveniente para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el ayudador no vendrá a ustedes, pero si me voy, lo enviaré a ustedes. ¿Cómo lo ven? Aquí es donde dicen que Jesús envió al Consolador. Pero Jesús está en su trono, pero desde allá sus rayos de presencia vienen hasta abajo, y es lo que la gente no entiende. El 8, pero cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el gobernante de este mundo ha sido juzgado. Fíjese bien, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden entender. Muchos creyentes, muchos cristianos no entienden las Escrituras, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu del mismo, Él lo que hará toda verdad. No hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que escuche y les dará a conocer los eventos futuros. Oiga bien, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber, conocer a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer. ¿Cómo ven? ¿De quién es que, a quién viene a exaltar, a glorificar el Espíritu que está en mí? Al mismo Jesús, al mismo Yeshua.
Entonces, hermano, ese espíritu que mora en mí, que es el espíritu de verdad, el Espíritu Santo, me hace que yo le cante, le glorifique al que murió por mí en la cruz del Calvario. No a Jehová, sino al mismo Jesús, Yeshua, que murió por mí en esa cruz. ¿A quién le da usted las gracias cuando alguien le hace un favor? ¿Se lo da a otro o se lo da al que se lo hizo el favor? Pues entonces, hermano, ¿quién nos hizo el favor de que ahora podemos cantar libre? Yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gritar. No para el pecado, no para el casino, no para ir al baile, no para tirar piropos a una muchacha, no para echarme mi cerveza, no para el cigarro, no, sino para exaltar y glorificar al que murió, pero que ya no murió. Hoy vive y reina para siempre. Y está en nuestros corazones el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fíjese bien, y el Señor les dice, claramente les dice que el Espíritu, dice el 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará conocer, se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Pues Dios es el mismo que andaba en el cuerpo humano, era Dios. Él tenía todo el poder y toda la autoridad para poder hacer lo que Él quería hacer. Así es de que, hermano, el Espíritu Santo es otra persona separada de Jesús. No. Entonces, por lo tal, no vamos a enseñar que el Espíritu es una persona. Bueno, pero dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo. Bueno, pero si el mismo Dios es el Espíritu Santo, al usted cometer un pecado, a quien usted está entristeciendo al mismo Dios. Ajá, ¿quién está poniendo triste usted? Al mismo Dios que está en el cielo y también en su corazón. Entonces, hermano, y eso es lo que la gente no entiende. Pero Él gime, claro, pues Él le duele como una madre cuando el hijo es malo. La madre hasta se arrepiente de verlo parido, porque olvídate, un buitre le es nada a la par del diablo que tiene. Entonces realmente, hermano, a la madre le duele lo que su hijo hace y hasta le duele verlo parido. Pero realmente, hermano, como digo aquel, es su madre, es su padre para toda la vida que viva. Entonces realmente a Dios le duele que uno le falle. Pero bueno, el Señor dice, bueno, yo me duele que tú peques, porque yo ya pagué por ti, para que el diablo no te ame amarrada, pero tú quieres amarrarte tú. Bueno, esa es cosa tuya, pero yo ya pagué por ti, entonces yo quiero que ahora seas libre para servirme y vivir en una vida victoriosa, gozosa, en mi vida, en mi ser, para que tú vivas conmigo, feliz mujer, feliz hombre. Pero no quieres la felicidad. Bueno, ahí estate con ese diablo que te moche los dientes. Pues sí, porque el diablo hacía con uno. El diablo no crea que le va a andar al diablo diciéndole, amorcito, wow, qué preciosa está, muñeca. No, y el Señor sí le dice a uno que como uno lo toma como valioso. El Señor lo toma como la niña de sus ojos, hermano. Algo tan valioso. Hermano, ¿por qué cree que yo casi no paso en el Facebook?
por cuidarme la niña de mis ojos. Soy listo. Entonces, pero en el nombre del Señor, hermano, vamos en victoria. Entonces ya conocimos que el Espíritu Santo, que el Consolador es el mismo Señor Jesús, el mismo Yeshua, y no es otro ser separado del Señor. Vea que sí, hemos aprendido para que cuando alguien le pregunte y le diga que el Espíritu está separado de Dios, usted pueda decirle: me disculpa, hermano, pero hermana, pero el Espíritu es el mismo Dios y ese es el que habita en mí, y a Él es a quien yo pongo triste, al Dios que vino a morir por mí en la cruz del Calvario. Y por eso que Él se pone triste, porque Él ve de que todo el sacrificio que Él hizo en la cruz no lo tenemos en alto estima, hermano. Y Él quiere que lo tengamos en alto estima, que en verdad digamos: bueno, Señor, por lo que tú pagaste por mí, ahora voy a luchar, me voy a esforzar, voy a ser un hombre valiente, una mujer valiente, un jovencito valiente, le voy a echar ganas, así como tú ibas con la cruz en el lomo, Señor, para pagar el precio por mí, yo también voy a echarle ganas, Señor, en tu nombre, oh Dios. Y el Señor se va a poner feliz, se va a poner contento, porque Él va a ver que nosotros queremos esforzarnos diariamente para servirle a Él por toda la eternidad. Hermano, en el nombre del Señor, esperamos que este servicio haya sido de bendición, hayamos aprendido, hermano, un poco de la palabra del Señor, porque el Señor quiere que nosotros conozcamos a ese Dios todopoderoso, que conozcamos a ese Rey de Reyes y Señor de señores. Y eso fue lo bonito, hermano, que el Señor dice que cuando, antes de que se fuera, cuando resucitó, dice que les dijo a sus discípulos: reciban el Espíritu Santo. Y dice que le sopló, hermano, le sopló. Aquí está, mire, en Juan 20:22 dice: habiendo dicho esto, sopló y le dijo: el Espíritu que le sopló a Adán fue ese mismo Espíritu, ese mismo Señor, el que le sopló el Espíritu Santo a sus apóstoles y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Mire qué bonito, hermano. Los discípulos, 20:22. Los discípulos, hermano, no necesitaron esperar el día de Pentecostés para recibir el Espíritu Santo. Ellos lo tenían al Espíritu Santo desde antes que el Señor se fuera para el cielo, hermano. Así es de que vamos a adorar en el nombre del Señor. Si alguna persona necesita que oremos por él, si alguna persona quiere recibir al Señor en su corazón, hermano, reconciliarse, hoy es el día de salvación. Posiblemente hoy es el último día que vamos a estar en esta tierra y necesitamos decirle al Señor: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Entra a mi corazón, Señor, perdona mis pecados. Sé que veniste y moriste por mí en esa cruz, Señor. Ahora, Señor, escribe mi nombre, oh Dios, en ese libro de la vida, y gracias por recibirme como tu hija, como tu hijo, Señor Jesús, Señor Yeshua. Gracias, mi Señor, gracias. Vamos a orar, hermano, en el nombre del Señor. Señor, venimos aquí delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, oh Dios mío, porque es un privilegio poder estar en este lugar. Señor, desde tu trono, desde allá tu presencia desciende sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, porque tú los has revelado hoy este día, Señor, que el Espíritu Santo no está separado de ti, sino que tú eres el mismo, Señor. Tú eres el mismo, Señor, de hoy y de ayer y de siempre, Señor. Te amamos, Señor, te amamos y te damos gracias porque nos has revelado tu verdad, Señor. Gracias, oh Dios mío, en tu bendito nombre te damos gracias, Señor bendito. Gracias, Señor Jesús, por este privilegio de estar aquí en esta casa de oración. Gracias,
Yeshua. En tu nombre, Señor, quedamos despedidos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor bendito. Amén, amén, amén.